chat o bien pueden escribirlas en el chat para que las vayamos leyendo. Antes de iniciar, queremos mostrarles un video sobre la iniciativa de FEDLAC Jalisco. Solo díganme si pueden escucharlo, por favor. Un segundito. FEDLAC Jalisco es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. FEDLAC Jalisco trabaja a través de la articulación de academia, sociedad civil, sector público y sector privado en 3 componentes. 1. Es la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales en Jalisco. Otro es la recomendación en creación de política pública para el uso de inteligencia artificial, así como el impulso del uso ético y responsable de esta. Y el tercer componente es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de inteligencia artificial responsable. FEDLAC Jalisco forma parte de uno de los hubs de FEDLAC que tienen presencia en Medellín, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En Jalisco se cuenta con un diferenciador único, el componente de emprendimiento que busca fortalecer al ecosistema emprendedor en IA a través de actividades como el programa de aceleración de startups de IA PASIA, IA Talks, talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital, hackatones y el análisis del ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial. FEDLAC, por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Y bueno, para dar inicio con la charla, le damos la bienvenida a nuestro super speaker, Luis Miguel Antonio. Luis Miguel es doctor en Ciencias Computacionales por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en Ciencia de los Datos, Inteligencia Artificial, Cómputo Evolutivo, entre otras. Es Chief Technology Officer en GoSharp, en donde aporta conocimiento en negocios, aplicación en Machine Learning e Inteligencia Artificial. Pues Luis Miguel, muchísimas gracias por tu presencia y te cedo el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, súper. Excelente. Sí. Muy bien. Pues miren, vamos a comenzar, si quieren. Voy a comenzar con una breve presentación, un poco para dar el contexto y también aprovechar para hablar un poco de, pues de lo que hacemos aquí en la empresa en la que estoy, y luego vamos a pasar a, pues a una parte ya como más didáctica, ¿no? Voy a presentar ahí un par de cosas en código, igual como apoyo para entender un poco el tema del que quiero platicarles. Entonces, a ver aquí, permítanme. ¿Logran ver mi pantalla ahí? Todavía no. No. Todavía no aparece, ¿eh? No. A ver, permítanme, es que no sé entonces cómo la estoy presentando. Un momentito aquí nada más, aquí estoy. ¿Qué tal ahí? ¿Ahí ya la ven? Sí. Sí. Ok, de acuerdo. ¿Ahí ven la presentación? Sí. Sí, perfecto, ok, de acuerdo. Bueno, pues voy a comenzar un poco. El título de la charla lo nombramos así: Cómputo Evolutivo y su aplicación a la optimización de rutas y reducción de consumo de combustible, porque vamos a hablar un poco respecto a temas de logística, de cómo utilizamos estrategias de inteligencia artificial para resolverlas y cómo esta tiene un impacto directamente en este tema, ¿no? de la reducción de combustible, que pues obviamente está muy ligado al tema del medio ambiente y la contaminación que actualmente estamos sufriendo. Bueno, voy a hablar muy brevemente acerca de aquí de la empresa en la que estamos, que es GoSharp. Nosotros somos una empresa de inteligencia artificial que nos dedicamos a hacer soluciones a la industria, sobre todo para la parte de retail, y pues utilizamos la inteligencia artificial en todas nuestras soluciones dependiendo del rubro o el reto que se tenga que resolver. Aquí hay un poco sobre nosotros, un resumen. Nosotros somos una empresa que pues tenemos presencia en 4 países, tenemos alrededor de 1 millón de puntos de venta, estos integrando de todos los que les damos servicio. Normalmente estos puntos
de venta se refieren a tiendas comerciales, a puntos de entrega y demás, ¿no? Depende de las soluciones que empleamos, pero bueno, es un resumen ahí. Estos son algunos de los clientes, de nuestros casos de éxito que tenemos dentro de las implementaciones que trabajamos. Y pues aquí están 5 de nuestras soluciones en las que utilizamos nosotros inteligencia artificial. En este caso de esta presentación va a caer en la parte del ruteo dinámico y también un poco envuelto en la parte de el delivery management. Ahorita van a entender más al respecto, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Entonces, bueno, vamos a dar un poquito el preámbulo respecto a la parte del impacto social y cómo afecta pues esta situación de la que yo estoy hablando, ¿no? Nosotros, como bien sabemos, la mayor parte de todo el sistema de transporte que se ocupa no solamente aquí en México, sino en todo el mundo, pues está a base de combustibles, ¿no? Fósiles. Estos, pues bueno, el impacto que trae, además de todo el tema que nosotros ya conocemos de tráfico, ruido ambiental y pues algunas otras situaciones que se derivan de es la parte de la generación del CO2, que pues realmente lo que afecta directamente es al tema del calentamiento global, ¿no? En la generación de la quema del combustible y pues esto nosotros lo vivimos día con día. De hecho, actualmente existen cambios ya estacionales muy drásticos, ¿no? Nosotros observamos de repente pues climas que no corresponden a la época, ¿no? Que nosotros pues, tuviéramos antes como un calendario más constante. En realidad actualmente pues hay toda una afectación. Y bueno, yo aquí estoy teniendo una descripción muy breve respecto a qué tanto se genera, ¿no? de este componente químico, dependiendo del tipo de combustible. Aquí lo menciono porque normalmente lo que nosotros hacemos dentro de todo este tema, del problema que voy a platicar más a fondo en un minuto, es tratar de generar una optimización, una reducción en los kilómetros que se recorren, ¿no? Los kilómetros que cada vehículo recorre, y entonces esto viene directamente proporcional a la cantidad de generación de CO2, que como aquí lo menciono, ¿no? Es proporcional a, pues a los litros de gasolina que se consumen para generar estos recorridos. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ya más del aspecto teórico, desde el punto de vista del problema y orientado un poco al tema matemático. El problema que nosotros queremos resolver en este caso, en el sentido de generación de secuencias óptimas o de tener un recorrido que visite distintos puntos o que haga distintas paradas en el mejor tiempo, se conoce como el problema del ruteo de vehículos, ¿no? Este problema inicialmente se deriva de un primer problema original que se conoce como el problema del viajero, que es justamente esto, ¿no? Como este gráfico que muestro aquí, o sea, tengo que visitar ciertos puntos tomando ciertos medios de transporte y pues tengo que llegar a un destino final, ¿no? Entonces, este problema nosotros lo podemos representar matemáticamente como un problema de optimización. El problema de optimización es una formulación en la que yo tengo una función, que es una función matemática que me describe el modelo del problema, la cual al ser evaluada con las variables de las cuales depende, pues me genera ciertos valores, ¿no? Que en este caso, como lo tenemos aquí definido, es la minimización de una función f de x, donde x es un vector de variables, la cual pues, yo quiero obviamente minimizar y que está sujeta a distintas restricciones. Estas restricciones pueden ser de igualdad o de desigualdad, y al final de cuentas se puede poner como ese ejemplo que yo pongo ahí de una sumatoria de costos multiplicado por estas variables que al final me va a dar un valor, ¿no? Dentro de la ecuación. Esto que ustedes ven aquí pues es una pequeña representación de un problema en un plano, en donde nosotros tenemos en el plano, digamos que de XY, la parte de la base, las dos variables, si fuéramos un problema de dos variables, y en el rango de la altura, ¿no? Que normalmente está medido por la z, tenemos los valores de la función objetivo. Entonces, estos valores de las funciones objetivo, aquí ustedes los ven representados como máximos y mínimos. De hecho, son como esas, ¿cómo se llama? Representaciones básicas. Y también tenemos estos saddle points, ¿no? Que son como puntos ahí que están llanos y que, pues, digamos que ahí en realidad no tienes un mínimo ni un máximo, ¿no? Sino estás allí en un punto que tiene cierta incertidumbre dentro de todo el landscape de latitud. Entonces, bueno, digamos, esta es una representación muy genérica, ¿no? De lo que nosotros queremos resolver y cómo se ve desde el punto de vista matemático.
Entonces, volviendo a nuestro primer problema, que es el problema del ruteo de vehículos, en realidad, si ustedes lo piensan, el ruteo de vehículos se puede ver como la combinación o distintas combinaciones en las que tú puedes ordenar ciertos puntos que quieres visitar, ¿no? Supongamos que tú tienes que visitar 3 puntos o 3 lugares durante el día y tú tienes que decidir en qué orden los vas a visitar, ¿no? Normalmente nosotros pues tenemos un orden pues intuitivo, ¿no? Por sentido común en el que nosotros sabemos cuando tenemos que ejecutar algo. Pero pues en realidad lo podemos ver como un problema combinatorio porque dependiendo del número de puntos yo puedo generar distintas combinaciones para esto. Y la forma de representar esto es mediante un factorial. Esto aquí es una pequeña tablita, ¿no? Si se dan cuenta es muy pequeña, tan solo con 20 puntos únicos, ¿no? De 1 a 20 puntos. Y ustedes se podrán dar cuenta cómo este comportamiento pues es prácticamente exponencial, ¿no? Es decir, conforme yo subo el número de puntos, el número de combinaciones únicas que yo pudiera tener pues se dispara radicalmente. ¿Qué significa esto? Que normalmente para todos los tipos de problemas que nosotros tenemos dentro de las matemáticas sobre todo, pues tú puedes tener distintas estrategias para resolverlo. La estrategia más básica, la más plana y la más simple, nosotros la conocemos como por fuerza bruta, que quiere decir que tú puedes hacer todos los intentos de todas las combinaciones o de todas las posibilidades que tienes hacia un problema y evaluar cada intento, cuál es el valor resultante que te da. Y después de ese valor resultante, pues tomar el valor que más te convenga, ya sea el máximo o el mínimo, ¿no? Sin embargo, en este caso, como ustedes bien se pueden dar cuenta, la factibilidad de que nosotros logremos hacer ese recorrido real, pues sería prácticamente imposible, tan solo en una instancia de 20 puntos. Ustedes se pueden dar cuenta de la magnitud de la cifra. Entonces, imagínense, en problemas del mundo real en los que normalmente tienen que haber alrededor de arriba de 50 visitas promedio, ¿no? Por cada vehículo de reparto, o digamos, si ustedes lo piensan en algún otro sentido, los camiones que van a entregas diarias más lejanas o más planeadas a largo plazo, pues los puntos pueden llegar a ser cientos o incluso miles, ¿no? Dependiendo del tipo de planeación. Entonces, todo esto es como para entender un poco la naturaleza del problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí está un poquito representado cómo es que lo vemos justamente ese problema dividido, ¿no? Como en una generación de una agenda. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les mencionaba, ¿no? Tener un orden, una planeación de estos puntos para que pues, tú lleves el fin básico, que es visitarlos a todos en un tiempo que tú tengas planeado de tiempo, ¿no? Que tengas disponible, digamos. Entonces, bueno, esta es una parte del problema, ¿no? Esta es una vertiente del problema que está basada en las secuencias. Ahora bien, nosotros, además de eso, tenemos que tomar en cuenta que también los vehículos tienen cierta diferencia en cuanto a consumo de combustible, dependiendo de la carga que ellos tengan, ¿no? Entonces, aquí meto esta otra parte del problema, que es la parte del delivery, ¿no? En el delivery, nosotros lo que tenemos es que además de que tienes que visitar estos puntos que yo menciono, o estas tiendas, digamos, que tú tuvieras que hacer entregas, tienes que considerar que justamente vas a entregar un producto, ¿no? Entonces, el tema del delivery no solamente involucra toda la parte de las secuencias, sino también tiene que ver con los paquetes o los productos que tú tienes que entregar, ¿no? Entonces, aquí digamos que el problema se va volviendo más complejo. Por eso también aprovechar para ir no solamente generando las secuencias, sino además teniendo en cuenta estas entregas y aprovechar la volumetría de los vehículos que tú tengas disponibles. Entonces, bueno, si tomamos estas dos bases, ¿no? Que yo mencionaba para verlo como un problema de ruteo, nosotros lo conocemos como el ruteo dinámico. El ruteo dinámico, perdón, pues consiste justamente en tener estos factores de una manera pues, muy flexible y muy dinámica, ¿no? Porque realmente los escenarios de entrega pues, son vivos, ¿no? O sea, prácticamente se generan escenarios de este tipo diariamente, tanto para la distribución de insumos como para la distribución de paquetes y pues actualmente esto aumentó con todo el tema de la pandemia porque hubo un aumento también en el consumo remoto, ¿no? Tanto de temas, no solamente de paquetería, sino también incluso de alimentos o de algunos otros tipos de servicios. Entonces, bueno, para entrar aquí un poquito a la otra parte, ¿no? La parte de IA, del componente IA que nosotros queremos platicar en esta ocasión, es que tenía que hacer ese preámbulo del problema para comenzar con la charla del cómputo evolutivo. El cómputo evolutivo es una alternativa a los procesos de optimización frecuentes o estándares
del estado del arte basados en programación matemática, ¿no? Procesos de programación matemática que usualmente existían, ¿no? Y que ya existe toda una investigación con ellos. Existen métodos bastante famosos para encontrar mínimos o máximos dentro de una función. Sin embargo, debido a que muchos problemas del mundo real no tienen un comportamiento ideal, por decirlo así, es decir, muchos de estos métodos que ya existen pues requieren de que tengas tú derivadas o gradientes que sean bien comportados para que los métodos puedan tener éxito, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que muchas veces eso no es posible y los modelados de las funciones para problemas del mundo real pues siempre resultan ser muy complejos o tener ciertas cualidades que no permiten a estos métodos pues tener un resultado óptimo, ¿no? O adecuado. Entonces, dentro de todas las estrategias que existen, el cómputo evolutivo fue una buena alternativa para este tipo de problemas. El cómputo evolutivo, como una descripción más genérica, es un proceso en el cual se emula el proceso evolutivo a través de generar individuos, los cuales son representantes de soluciones hacia los problemas, en donde el problema es una representación del ambiente, ¿no? Por decirlo así, de todo el tema en el que el individuo se tiene que afrontar para pues, sobrevivir o subsistir, y en el cual a través de la evolución de estos individuos por generaciones, tú esperas obtener una mejora, ¿no? O sea, esta inspiración biológica que normalmente ocurre, sobre todo en este tema de la evolución del más apto de Darwin, ¿no? Que tiene esta idea de que los individuos o seres vivos más aptos son los que van pues sobreviviendo a través del tiempo y generando descendencia, pues que es más adaptada, que es como que está más acostumbrado, tiene más posibilidades a sobrevivir para pues el mundo, ¿no? O digamos el ambiente en el que nosotros estamos hablando. Entonces, dentro del cómputo evolutivo se hace esta analogía, se toman estas representaciones y se codifican. Se codifican y se van generando estas estrategias, se emulan temas como la reproducción, como la selección de individuos, como el tema de las mutaciones, ¿no? O sea, existen ciertos operadores que se toman como inspiración, se implementan y se pueden llevar a cabo para generar un programa computacional que te permita resolver problemas, en este caso, problemas de optimización. Aquí tengo un resumen, ¿no? Digamos, de un proceso genérico, ¿no? De cómo funcionaría de esta forma abstracta que les menciono, pero pues ya como por medio de componentes, ¿no? Entonces, aquí están en 5 pasos resumido esto que les mencionaba, ¿no? Primero es tener una inicialización de una población. Esta población tiene que ser representativa para la solución del problema. Tienes que tener una evaluación, una forma de evaluar estos individuos, de decir este es mejor que el otro, ¿no? Para que tengas ese contexto o ese componente de la aptitud, ¿no? De cómo vas a tú saber que tu individuo es mejor o no. Tienes que tener también un método de selección para la reproducción, es decir, cómo yo voy a garantizar o por qué método voy a hacer que la creación de esos nuevos individuos, pues, resulte en mejores soluciones cada vez es el problema que estoy planteando, ¿no? Y otro componente importante es estos operadores de cruza, ¿no? Que es cómo yo hago esta combinación de los individuos que ya existen, cómo combino esos componentes de los que él está compuesto y en los cuales él me demuestra una aptitud para que la forma inteligente en la que haga esa combinación me resulten mejores individuos. Y al final, otro componente que normalmente es de los cruciales es la selección de supervivencia. Esto quiere decir que no solamente basta con generar nuevos individuos, sino también entender cómo yo puedo ir depurando esos individuos a través del tiempo, ¿no? En nuestro caso, o sea, si lo toman en un modo ya sea en el mundo real, pues normalmente es tanto la edad como pues, los temas de la esperanza de vida, ¿no? Pero en este caso, pues nosotros podemos generar estos operadores a como nosotros nos convenga o dependiendo del tipo de problema que queramos resolver. Entonces, bueno, ya una vez dicho esto y dando ese contexto de los escenarios, vamos a orientarnos de nuevo hacia el problema del ruteo, ¿no? Yo aquí estoy proponiendo un preámbulo de este problema porque tiene distintos niveles, digamos, de complejidad y distintas capas también de cómo lo podemos abordar. Aquí yo estoy poniendo en el problema de sectorización, que es otro problema que se une a lo que yo ya mencionaba. La sectorización, ¿en qué consiste? Normalmente, si tú tienes un conjunto de puntos sobre los cuales vas a trabajar, la idea o digamos la estrategia más coherente es que tú segmentes estos puntos de tal manera que puedas hacer una estrategia de divide y vencerás, en la cual tú cada componente pues lo vas a poder atacar de manera independiente, ¿no? Entiéndase que aquí cada una de estas zonas debería de ser repartida o operada por una persona, por un camión o por cualquiera que sea el medio en el que tú vas a generar estas visitas, ¿no? Las entregas. Entonces yo aquí estoy poniendo un escenario
en el cual a través de procesos también de inteligencia artificial, que en este caso son procesos de aprendizaje de máquina, en específico procesos de clusterización, tú puedes generar esta segmentación de manera inteligente, tomando en cuenta pues todas las variables que tienen que ver con el tema de la distribución, que pueden ser el tiempo en tienda, los tiempos de traslado, la volumetría que tú tienes del camión para generar las visitas de ciertos sectores y demás variables que tú pudieras considerar dentro de este tipo de problemas, ¿no? Digo, hago un poquito esta división o esta mención para que ustedes se den cuenta de que en realidad el problema es tan complejo que hay que aplicar distintas técnicas y estrategias, ¿no? No es como que se pueda resolver de un solo paso con una sola estrategia. En realidad tenemos que invertir distintas propuestas para poder generar una solución adecuada, ¿no? Y bueno, nosotros ya del lado de un tipo de solución, ¿no? Tal cual, o sea, ya de una solución, digamos, como un producto, tenemos una solución que le llamamos ruteo óptimo, que justamente hace esto, ¿no? Hace el uso de algoritmos evolutivos para generar logística, y dentro de esta logística pues, se contempla todo lo que ya les mencionaba como ahorro de kilómetros, ahorro de gastos, la gestión de entregas, el tema de la volumetría, y bueno, muchas más variables que están inmersas dentro del problema, ¿no? Y por otro lado, bueno, va en conjunto con la parte del delivery, ¿no? Cómo tú también organizas las entregas, cómo haces esta gestión de las agendas, cómo te aseguras del cumplimiento de estas entregas hacia los clientes, que tengas una satisfacción y demás. Y bueno, de todo esto, aquí les muestro como un resultado, digamos, ya más asentado. No puedo mencionar específicamente sobre qué cliente es que tenemos estos resultados, pero bueno, es como un poco para que ustedes se den una idea de este tipo de soluciones, cuáles son los beneficios que te dan y qué reducciones de costos, ¿no? O qué digamos, beneficios te dan en términos de, pues de estrategia ya de uso, ¿no? Entonces, bueno, aquí tengo un escenario que yo puse en el que nosotros tuvimos inicialmente 5,000 rutas, ¿no? Con aproximadamente 500,000 de puntos de venta en 35 sucursales, que eran casi una sucursal por cada estado. De repente había una que otra sucursal ahí como especial. Y en este escenario se logró obtener una reducción de 464 rutas. Esto es importante, ¿por qué? Porque cada una de esas rutas implica no solamente la reducción del tema de los costos, ¿no? Sino también ahorro de combustibles, ahorro de capital, en el sentido de los mantenimientos de los vehículos, de las licencias que ocupes para desarrollar las entregas y demás. Y también el tema de poder utilizar el capital humano en otras cosas, ¿no? Que tú puedas tener el capital humano y se dedique no solamente al estrés de estar pues ocupado horas dentro del tráfico, sino que también ellos tengan tiempo para generar una reducción del tiempo que ellos ocupan, ¿no? En el día a día dentro de las ventas. Entonces, bueno, aquí ya para irnos un poquito al ejemplo que les quiero dar, ya para la parte del taller, ¿no? Para sentar un poco todo esto que estoy platicando, que ustedes lo vean de manera más concreta, lo voy a hacer utilizando uno de los algoritmos más populares que existen para temas de optimización global y en optimización monoobjetivo, que es el algoritmo de evolución diferencial. Este algoritmo inicialmente fue una propuesta inspirada sobre todo en métodos de programación matemática que tendían a generar diferencias entre vectores y a través de esas diferencias generar nuevas soluciones. En este caso, la evolución diferencial toma este componente evolutivo para poder generar e implementar estos módulos que yo les mencioné inicialmente, como los operadores, los métodos de selección y demás, para generar un método que sea eficiente, que sea ligero y que te permita generar una optimización. Aquí está hecho el pseudocódigo. O sea, la idea es bastante inteligente y básica, ¿no? Digamos, lo que se tiene es, tú tienes una serie de individuos, ¿no? De hecho, si quieren vamos a explorar un poquito el pseudocódigo. Tienes una serie de individuos, los cuales tú inicias aleatoriamente. Esta inicialización tiene que ver con con el rango permitido que tengas dentro de las variables, ¿no? ¿Cuál es el dominio que vas a manejar? Y cómo es que tú puedes controlar esa parte, ¿no? Generas un conjunto de soluciones iniciales, que es una población. Tú vas a generar un conjunto de iteraciones, ¿no? Aquí lo mencionan como budget, pero bueno, es el conjunto de iteraciones que tú tienes planeado ejecutar el algoritmo. Y luego lo que vas a hacer es
comenzar con una primer cálculo de aptitud. Este fitness o este fit que le ponen aquí, en realidad es la función objetivo que tú hayas modelado, ¿no? Puede ser de distintas índoles, pero al final de cuentas tiene que estar basada en las variables X que traen la descripción del problema. Estas variables X pueden ir desde componentes de costos de traslado, desde componentes de volumetría del camión, etcétera. Todo lo que te define ese problema al final y cómo tú lo vas a evaluar para decir que una solución es buena o mala, ¿no? Entonces, bueno, a través de todas las soluciones tú tienes que ir haciendo la generación de nuevos individuos. Entonces, para la generación de nuevos individuos, lo que hacemos aquí en este caso, no existe como un método tal cual, tan estricto de selección para cruce, pero lo que hacemos es que tomamos individuos al azar. Aquí te mencionan, ¿no? Que tú seleccionas 3 individuos dentro del conjunto de esta población NP, y lo que haces es que de esos individuos vas a tomar uno como base y vas a tomar otros 2 para generar una diferencia y después agregárselas al individuo inicial, ¿no? Entonces, bueno, esta operación aquí te la manejan como una operación directa, ¿no? Entre todos los individuos, pero cada una de estas lo que trae es un componente. Estos X quiere decir que cada X es un vector, ¿no? Puede tener n variables internas, entonces por eso es que lo manejan así. Esta F que ustedes ven aquí es porque este método ocupa 2 variables que son parametrizadas. Una es la F, que es el factor de paso, es decir, qué tanto o en qué medida yo voy a hacer que esa diferencia que yo voy calculando afecte al otro individuo. Perdón, ya me estoy regresando. Y la otra, que es este CR, que ahorita voy a llegar, es un factor de probabilidad de cruce, pero bueno, llegamos en un momento. Entonces, bueno, una vez que tienes estos 3 individuos aleatorios, tú creas un nuevo individuo, ¿no? Que es el del offspring, lo generas con estas 3 bases que les mencionaba y generas un tamaño de paso de estas diferencias. Entonces, lo que haces después de eso es que para tú poder generar ese nuevo vector o esa nueva solución, no solamente lo tomas directo, sino ellos, en la evolución diferencial existen distintas estrategias de selección. En este caso, la que estamos manejando aquí es un random, se le conoce, que lo que haces es que vas entrando componente por componente y seleccionando si es que tomas uno u otro componente, ya sea desde el vector origen, es decir, del vector original que estás tomando como referencia o del vector offspring, ¿no? Del que estás generando ya la operación. Entonces, al final, esto lo que te hace es donde ocupas este valor de cruza, ¿no? La probabilidad. Es que si caes o no dentro del rango de esa probabilidad, toma o no el vector o el componente del vector, ya sea del vector original o del vector resultante que te está dando, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, tú generas esto. En realidad, aquí yo lo puse como un vector U en esta grafiquita, ¿no? Que ustedes ven aquí. Pero aquí lo representan como el XOF, ¿no? Y al final, aquí el método de selección es únicamente mediante la aptitud y es muy estricto. Es decir, si el vector nuevo que yo generé tiene una mejor aptitud que el que ya existía, lo reemplazo. Y si no, me quedo con el anterior. Con eso, pues evito, digamos, que estar metiendo nuevas soluciones que no funcionen también todo el problema para tratar de acelerar la convergencia hacia la solución real. Que en este caso la convergencia, el término de convergencia, es qué tanto tú te estás acercando hacia el óptimo, ¿no? Y cómo pues, realmente generas esa cercanía hacia la solución que tú quieres llegar. Entonces, bueno, esto es ahorita como el preámbulo, lo vamos a ver en más detalle en un momento. Y bueno, ya, esto es aquí un poquito nada más como un tema de soluciones, pero creo que lo que quiero ya es pasar a la parte de la implementación. Antes de eso, únicamente les quiero enseñar aquí un escenario, resumen de lo que les mencionaba para que también, digamos, no quede como tan al aire. Aquí de nuevo yo tengo un escenario en el cual estoy haciendo una comparativa entre estrategias por diferencia de años. Tomé entre el 2019 y el 2020 de un caso de éxito que nosotros tuvimos y generamos de referencia ahí unas comparativas, ¿no? En general, o sea, lo que ustedes pueden ver aquí es el escenario inicial en 2019, cuántos puntos de venta existían, cuántas rutas, cuántos kilómetros ellos recorrieron en promedio, las horas en punto de venta que ellos ocupaban, las horas de traslado, y esto de horas de ocio se refiere un poco a de todo el tiempo que yo tengo de espacio para generar la ejecución, qué tanto me sobraba, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, como ustedes podrán darse cuenta, aquí el factor importante o el factor que a nosotros nos interesa dentro de ese tipo de implementaciones es el ahorro en rutas, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta de 689 pasamos a 643 rutas que nosotros utilizamos para ejecutar las mismas visitas. Aquí tengo otros KPIs también, otros indicadores, pero bueno, creo que el que más nos interesa es
esta parte de acá. Aquí, de este lado, lo que nosotros traemos, además de todo el tema de costos, o sea, estoy aquí mostrando no solamente el tema de recorrido, sino cómo genera un impacto financiero bastante importante. También es el tema que mencionaba de la contaminación, ¿no? Aquí es qué tantos kilogramos de CO2 se lograron, digamos, dejar de generar, ¿no? Gracias a la implementación de este tipo de estrategias, ¿no? De hecho, aquí están la cantidad de emisiones, o sea, obviamente es proporcional al número de puntos que hay que visitar y cómo se encuentran distribuidos los recorridos, ¿no? de esta planeación que nosotros vemos en este caso. Pero bueno, les quería mostrar este escenario para que ustedes se den cuenta cómo ya realmente en números esto pues tiene una relevancia, ¿no? Y tiene un impacto real social sobre pues la calidad del aire que nosotros traemos y cómo esto realmente afecta no solo el tema económico, sino también el tema ambiental, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a pasar de este lado. Sí ven la consola, ¿verdad? Bueno, sí ven aquí el notebook, ¿verdad? Nada más para confirmar. Sí, sí. Ok, excelente. Pues miren, inicialmente les quería mostrar, no sé si adentrarme tanto a esta parte del código, porque en realidad esta parte es más como para el entendimiento de estas funciones que yo mencionaba. O sea, en realidad todo esto lo monté yo en Jupyter, en Python, pero pues usualmente depende de qué es lo que quieres hacer. Esto se puede implementar en C o en Java, etcétera, ¿no? Depende de qué lenguaje. Creo que Python ayuda bastante porque es bastante, dinámico, ¿no? Y al ser interpretado, pues bueno, digamos, es directo la forma en la que tú lo ejecutas. Pero, bueno, en términos generales, aquí lo que hice es generar una de estas funciones objetivo. O sea, normalmente para este tipo de problemas y para este tipo de soluciones, lo que se hace para comparar el desempeño es generar benchmark, funciones benchmark, que te permiten evaluar qué tan bien está la solución que tú tienes, y compararla incluso con otras estrategias para que tú sepas que estás usando el modelo correcto para los problemas que quieres hacer. Entonces, o sea, lo que más me interesaba en realidad era mostrarles cómo es que se ven este tipo de funciones cuando en realidad son como un reto, ¿no? Por ejemplo, esta función, la función de ACLI, lo que tiene es que tiene muchos mínimos locales. Y esto, pues, obviamente genera dificultad para la mayoría de métodos. ¿Por qué? Porque un óptimo local lo que te hace es poder pensar que tú ya llegaste al óptimo, o sea, al mínimo, pero en realidad, pues puede ser que no sea así, ¿no? O sea, tú puedes pensar que tu óptimo, cuando tú lo calculas de manera matemática, está basado en la cuestión de que la derivada te debe dar 0, porque se supone que es el punto en el que cuando tú trazas una recta no puedes tocar ningún otro punto dentro de la curva o de la función que tú estés trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes se pueden percatar, pues esta función tiene muchos puntos locales y tú podrás tener muchos puntos en los cuales la derivada es 0, sin embargo, no quiere decir que sea el óptimo global. Esto es un ejemplo, ¿no? Lo puse aquí en 3D para que ustedes se den cuenta. Aquí el óptimo, obviamente, está aquí en 0, está hasta acá abajo. A ver si lo puedo hacer un zoom. Pero bueno, creo que queda bastante claro pues, cómo es que se genera. Aquí tengo otra más, que es la función de Rosenbrook. La genero aquí. De hecho, estas, o sea, ustedes si quieren las pueden buscar como Test Function Optimizations y las encuentran. O sea, existen muchísimas más. Yo estoy tomando nada más estos dos ejemplos. Pero, miren, si quieren les voy a mostrar aquí de este lado. De hecho, aquí, o sea, tienen, ustedes si lo buscan así, tanto en Wikipedia como en cualquier otra fuente, van a encontrar muchas que se ocupan para justamente estas pruebas, ¿no? Y pues muchas de ellas tienen esta distinción de tener distintas cualidades, ¿no? La definición del problema, aquí está, de hecho, esta fórmula se refiere a esta función objetivo. Aquí está el óptimo global, como ya conocido, ¿no? Obviamente lo conoces, ya es un problema estudiado, digamos, para que sea un benchmark tú tienes que saber a dónde vas a llegar. Y aquí está el dominio de búsqueda, que este dominio son los rangos en los que las variables las puedes tú trabajar. Todos estos pueden ser unidimensionales, pero pues normalmente se trabajan de 2 dimensiones para que tú puedas tener esta gráfica como en 3D y tú puedas tener esta observación. Pero existen otras metodologías para que tú puedas hacer este análisis, incluso cuando las dimensiones aumentan, ¿no? Pero bueno, por ahora solamente me voy a concentrar en esta parte. Entonces, las dos que vamos a ver ahorita es esta de ACLI y la de Rosenbrook, que es esta otra de acá. Esta de Rosenbrook, yo ahorita la voy a poner de -5 a 5 también, pero en realidad, pues, si ustedes se dan cuenta, el espacio de búsqueda puede ser
de menos infinito a infinito, ¿no? O sea, es decir, tú puedes ahí tener la evaluación y te va a dar para que tú traigas la función. Entonces, bueno, aquí está, o sea, de hecho aquí está la otra función. Aquí yo les mencionaba reduje, pero bueno, lo podemos, déjenme revisar aquí nada más. De hecho, esta es la función objetivo. Otro tip aquí que les puedo dar es que también si ustedes la buscan en Google, entrando aquí, lo promociono otra vez. Aquí si ustedes la buscan en Google, no, permítanme, es que copié todo junto. Es que les quería mostrar desde acá. Digo, esta es una expresión básica, o sea, yo lo ocupé de hecho así para demostrar las variables. Ahorita si quieren la explicamos más a detalle, pero lo que les quiero mostrar es que si ustedes tienen la descripción, incluso en Google ya te genera las gráficas, ¿no? Es decir, ustedes pueden utilizar así tal cual, lo meten en Google y te genera pues tu gráfica en 3D ya con un muestreo que ellos utilizan ahí, ¿no? Pero eso es prácticamente lo mismo que yo les estoy mostrando de este lado para que pues conozcan la función, ¿no? Aquí igual, o sea, es como un plano, ¿no? Normalmente esta tiene igual estos óptimos locales de este lado, no sé si alcance a notar, pero es como un planito, entonces tú pudieras pensar que por aquí está el óptimo, pero en realidad está acá atrás. Ya lo vamos a ver ahorita en un momento, que el óptimo en realidad está aquí, bueno, justo es lo que da como la dificultad, ¿no? A esta parte. Pero bueno, solo quería como tener ese apoyo gráfico. Y yo ya había descrito esta parte aquí del algoritmo. Lo dejé así para que lo fuéramos explorando más o menos, pero bueno, es la idea que ya les había mencionado. Aquí estoy utilizando las dos funciones, las mismas que les mencioné, las estoy volviendo a codificar aquí, pero para que haga match con el proceso que tengo yo acá. Entonces, vamos a comenzar aquí con esta parte, ¿no? De la evolución diferencial. Aquí lo que tenemos es la función de costos, que es la función objetivo, los bounds, que en realidad son los límites, ¿no? De nuestras variables, dependiendo del problema ustedes los definen, el tamaño de población, el término de mutación, el CR que les mencionaba, el de recombinación, que es el F, que es el tamaño de paso, y el número máximo de iteraciones, ¿no? Así tú lo puedes definir. Entonces, aquí hacemos este paso, ¿no? Que yo mencionaba de generar una población inicial. Generas primero un arreglo vacío y luego por el tamaño de población vas recorriendo y generando valores de manera aleatoria. Aquí ustedes se dan cuenta, yo estoy usando un random para generar entre los dos límites que tengo, ¿no? Entre el -5 y el 5 voy generando esas soluciones y los voy guardando en la población. ¿Podrías dar un zoom para verlo mejor? Sí, claro. A ver, ahí. Gracias, gracias. Ahí, Ándale, ¿qué tal? Gracias. Sí, ok, de acuerdo. Ándale, ahí está bien, sí, gracias. Perfecto, no te preocupes. Entonces, digamos, aquí está la parte de la generación inicial de poblaciones, ¿no? O sea, es un recorrido ahí simple, un for, bueno, son dos fors para que tú puedas generar esa inserción de estos valores iniciales. Luego viene la parte de la generación de las iteraciones, ¿no? Aquí lo que en el pseudocódigo venía como que el budget, nosotros lo metemos como el número de iteraciones, y cada una de estas iteraciones le vamos a llamar una generación, dentro de la cual vamos a nosotros estar generando estos nuevos individuos con las estrategias que les mencioné. Entonces, bueno, vamos a empezar a generar estos scores, que en realidad son la aptitud, ¿no? La aptitud de cuando tú evalúas un resultado sobre la función objetivo. Y, pues nada, vamos a comenzar con el ciclo. Lo que hace aquí es que generas una lista de candidatos, ¿no? De hecho, o sea, aquí te maneja como, generas la lista de índices, ¿no? De toda la lista de pop size que generamos. De esos quitas el índice actual, porque es parte, digamos, de las premisas del algoritmo, que no utilices como el índice actual, ahí como para generar un factor de cambio. Y de esos generas la selección de 3 índices aleatorios. Estos 3 índices, ¿qué quiere decir? Que vas a agarrar 3 individuos dentro de la población para generar los procesos de operación para los nuevos individuos. Y aquí ellos generan, bueno, aquí estamos generando un target, ¿no? Que le llamamos como la solución que va a resultar a partir de esto que yo mencionaba. Entonces, aquí está el operador clave, el operador de las diferencias entre los dos índices anteriores, ¿no? Genera una diferencia entre los vectores para que al final de cuentas sea como una suma vectorial o una operación vectorial en la cual te va a generar un nuevo vector con la dirección de estas dos soluciones, que la idea es que tú tienes es que la dirección que te van a dar dos soluciones buenas seguramente va a ser una mejor solución
que esté apuntando hacia el óptimo que tú quieres llegar, ¿no? Es decir, hacia la convergencia que tú estás buscando obtener. Aquí lo que hacemos es que esa diferencia la multiplicas por este factor F que yo mencionaba, que es el tamaño de paso. Normalmente, de hecho, si ustedes buscan en el estado del arte, hay estudios incluso para este tipo de parametrizaciones en las cuales, o sea, si ustedes lo piensan bien, al ser un valor real, pues tiene una infinidad de posibilidades. Entonces también se hacen estudios paramétricos y dependiendo del tipo de problema, pero normalmente lo más estándar es usar un 0.5 con este valor de paso. Es como lo más seguro cuando no estás seguro si del problema, cómo se va a comportar, ¿no? Es como la que tú puedes ver. Esta parte de asegurar los límites, pues tal cual es una función que está acá arriba y lo que hace es que, pues tal cual, ¿no? O sea, si tú te sales de los límites, te mete al top o a la base, ¿no? Esto, digamos, es una estrategia muy básica, pero también existen otras metodologías en las cuales si una solución se está saliendo de tu dominio o de los rangos que tienes permitidos, pues generas una solución que tenga más sentido y más inteligencia. Pero bueno, vamos ahorita como a respetar un poco la estrategia original, ¿no? Del algoritmo para que no, pues no haya algún cambio distinto, ¿no? O que también si ustedes lo intenten, no encuentren como un resultado diferente. Y al final, bueno, esta es la parte de la combinación. Este es el random bin que yo mencionaba, en el cual tú recorres ya la solución final y vas viendo por cada entrada de ese vector con cuál te quedas, ¿no? Si con la entrada original del vector o con la entrada nueva, ¿no? Esa es la estrategia del random bin. Y esto se basa en este factor de recombinación, ¿no? Esta variable CR en la cual tú dices, bueno, dependiendo hay un valor, entre el valor sea más grande, la probabilidad de que te caiga pues es más grande, entonces es más probable que te quedes con la solución nueva y entre menor sea, lo mismo, ¿no? O sea, es más probable que los cambios que te den a la nueva solución sean menos y entonces sea menos disruptivo ese cambio que tú vas generando. Y aquí por último viene toda la parte de la selección tajante que yo les decía que es o eres mejor y si eres mejor te tomo y si no eres mejor pues ya de plano te quito de la lista, ¿no? Entonces esto se hace a través de este score, que el score es lo que mencionaba yo que es esta función objetivo que estamos trabajando. Entonces si ustedes lo ven bien aquí, tú pasas esta variable o el valor que tú estás tomando como referencia, lo evalúas, que en este caso son mis dos funciones, o sea yo cuando entro aquí el X, lo que hago es que lo evalúo dentro de la definición del problema, ¿no? Que si me meto acá, por ejemplo, a la de ACLI, lo que haría es generar estos X y Y, ¿no? El X0 y el X1 son estos X y Y en realidad, y los evalúo dentro de esta función, que esto traducido a código, bueno, pues lo tenemos aquí, ¿no? X0 es el X de la función de allá, y el X1 es como si fuera allá, ¿no? Tanto de la de Eichle como para la de Rosenberg. Entonces lo que haces es evaluar dentro del modelo, del problema, cómo se está comportando esa solución. Y en base a eso haces esa discriminación de si es mejor o peor, ¿no? Y aquí al final, bueno, ahorita voy a ejecutar justamente el algoritmo para que ustedes vean cómo es ese comportamiento de cambio de valores y cómo es que interesante, o sea, que con este comportamiento, esta emulación, sí te da un resultado que converge hacia el óptimo. Entonces, bueno, aquí lo único que estamos haciendo es generar unos promedios, un promedio de todos los scores, ¿no? De los valores de función objetivo, que sabemos que el óptimo es en 0, ¿no? Entonces tendremos que llegar a un valor con 0. Y también tomando la mejor solución, ¿no? Para ir viendo cómo se comporta a través de las generaciones. Aquí estoy, pues únicamente definiendo, ¿no? Voy a llamar la función esta de ACLI primero. De hecho, aquí voy a cambiar los valores, creo que tenemos ahí más chicos. El tamaño de población, este tema del mutate es el F, ¿no? Que es el punto 5 que les mencionaba, la probabilidad de recombinación, es decir, cuáles componentes voy a ir tomando y con qué probabilidad y el número de iteraciones. Entonces, pues mando a llamar tal cual la función que definí, la voy a ejecutar aquí. Y ustedes, si se dan cuenta, o sea, aquí te va a mostrar, o sea, lo que estamos imprimiendo por las 100 generaciones, cómo se va comportando, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el promedio de la función de aptitud al inicio es como de 8, ¿no? La mejor solución desde el principio es de 2. Y te muestra aquí cuáles son las entradas, ¿no? Las que tú estás evaluando, que es este valor. El primer X te dio menos 0.004 y el Y te dio 0.8, ¿no? Entonces, ustedes con esta emulación, si se dan cuenta, vamos a ir brincando, vamos a la 10, por ejemplo, aquí ya el promedio bajó, luego, ¿no? Ya estás en un 2 de promedio y ya tu mejor solución es de 0.3. Ya ni siquiera ocupa
ninguna unidad, sino luego ya se va con los decimales, ¿no? Vamos a ir a una generación más allá. Vamos a la 50, por ejemplo. Y fíjense, aquí en la 50 ya estás en unidades exponenciales negativas, quiere decir que ya estás recorriendo el dígito ya más cercano a 0, ¿no? Y de nuevo aquí la mejor solución, por ejemplo, aquí hay un -5, pero en la mejor solución ya incluso llegas a un -6, y los valores de tus variables pues, ya se están tendiendo a 0, ¿no? O sea, aquí el punto es que tiendes hacia 0, y ni siquiera estamos usando ninguna estrategia de que tengas necesidad de generar una derivada o de que tengas que generar una aproximación. O sea, solamente estás utilizando una estrategia evolutiva y con esta idea biológica, pues te va generando eso, ¿no? Entonces vamos al final, ¿a cuánto nos dio esto? Y si se dan cuenta, llegamos a un exponencial. Esto obviamente tiene mucho que ver porque, bueno, depende mucho también de en qué computadora y en qué procesador lo estés ejecutando, porque, bueno, también hay todo un tema ahí que hay que tomar en cuenta dentro de los rangos, cuál es el máximo y el mínimo de valores y la precisión numérica que te permite tanto tu procesador como el tipo de dato que tú estés utilizando, ¿no? Pero bueno, aquí no vamos a meternos en ese detalle, sino quiero que observen que la solución efectivamente me está tendiendo hacia 0, lo cual es pues lo que queremos obtener, ¿no? Y lo que efectivamente el problema me dice, ¿no? O sea, si yo veo aquí, vamos a volver aquí a la grafiquita, o sea, mi valor efectivamente va a ser en 0 cuando la variable X y Y está en 0, ¿no? O sea, aquí está claramente visualizado. Entonces, bueno, les quería, además de esto, mostrar una librería con la que ustedes pueden jugar, que se llama Jobox. De hecho, si ustedes lo buscan así, a ver, permítanme, déjenme la busco acá. Nada más para que ustedes también la tengan y a ustedes también les sea más fácil o sea, que no necesariamente tengan que codificar todo. Hay algunas librerías que ya están pues disponibles, ¿no? Para que ustedes puedan únicamente consumir. Miren, es esta de acá. De hecho, este es libre, o sea, es código libre y está hecho en Python también. Ahorita les voy a mostrar un par de ejecuciones justamente montando como esta de acá. Pero bueno, aquí tiene, creo que solo son 2 algoritmos los que trae implementado, que es el de evolución diferencial y no recuerdo cuál otro, pero bueno, aquí les dejo el dato. O sea, con que ustedes busquen esto, lo pueden instalar también en directo. Si ustedes usan Anaconda o el mismo Python por medio de pip, ustedes lo pueden instalar y de ahí tomar como el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Para poder hacer esta gráfica, o sea, como esto ya estaba montado y es, digamos, como más dinámico para ustedes, se puede hacer desde la base, como yo lo hice, pero quería algo que también, o sea, ustedes pueden tomar y no les complique tanto la vida. Lo único que haces es que instalas esta parte, importas el algoritmo, en este caso, el que voy a usar yo es el de evolución diferencial. Utiliza NumPy también. Y lo interesante, lo padre de esta librería es que además ya tiene implementados todos los problemas. Es decir, también ustedes no tienen que meterse tanto en el tema de programarlos, ¿no? Si es que tienen cierta dificultad, aquí ya los tiene listos y ustedes nada más los invocan y pues te genera toda la parte de la evaluación automática. Esto se montó igual con Matplotlib, que digo, a mí también me gusta Plotly, perdón, pero Matplotlib lo que tiene es que es libre, no necesitas una licencia tal cual, ¿no? O sea, tú puedes generar las gráficas y te permite generar animaciones. Lo que hice aquí, pues tal cual, este código es solamente para generar no solamente la función objetivo, sino también, de hecho aquí está el problema, ¿no? El problem que yo estoy generando aquí lo voy a graficar, pero también voy a ir graficando las generaciones con un scatter para que ustedes se den cuenta cómo es que va evolucionando y cómo gráficamente vemos que las soluciones van a ir convergiendo. Entonces, aquí lo voy a ejecutar nada más. Yo creo que con 30 frames está bien para que no se tarde tanto. Esta parte de este código lo pueden encontrar ahí también en de Javox. Aquí está modificado, yo lo modifiqué justo para esta presentación para que fuera inmediato, pero desde allá no tiene necesidad de hacer modificaciones, sino lo pueden llamar directamente y les genera ahí estas animaciones que ahorita van a ver para que tengan. Esto de hecho, bueno, esto es opcional, esto se genera con esta
esta librería de acá, del TQDL, que es más una barra de progreso, ¿no? Pero pues es como ¿sí? Para que entiendan en qué parte del progreso va y pues no se desesperen también de que vean que no está pasando nada. Nada se acaba de generar. Listo, creo que quedó. Entonces, déjame ver cómo guardé, creo que fue la segunda. Miren, aquí está. Esta es la función, la misma de aquí. Los puntos que ven más oscuros son las soluciones graficadas en el surface, ¿no? Bueno, en el contorno de la superficie. Y lo que ven abajo en claro es la sombra, o sea, para que se den cuenta cómo proyecta y cómo de lo extendido que va, o sea, de distintos puntos dentro del plano de mis X y Y, lo que hace es que se va concentrando hasta a la convergencia. O sea, lo mismo que vieron ustedes. Ahorita que ejecuté el algoritmo en números, cuando les mostré cómo se va tendiendo a cero, aquí lo ven gráficamente, ¿no? Y pues, o sea, ahí ya se queda como la evidencia de cómo es ese comportamiento de los algoritmos evolutivos y cómo en este caso de la evolución diferencial, efectivamente esa estrategia hace que las combinaciones de estas soluciones te vayan generando direcciones hacia el óptimo que tú estás buscando. Y lo interesante de esto es que estas soluciones, por su misma naturaleza, tienen la capacidad de escapar a los óptimos locales de forma orgánica, ¿no? No necesitas meterle ningún proceso extra para que tú puedas solventar esa parte. Bien, vamos a intentar meter la otra para poner otro ejemplo. Creo que es esta. Aquí lo puse acá. De hecho, aquí están los problemas. Sí, está para que está más... Aquí. Entonces, bueno, pues, o sea, con esto ustedes pueden jugar, pero también creo que es bastante, pues, inmediato poder que ustedes hagan este algoritmo de forma básica y que generen estos operadores. De hecho, digamos que existen muchas más estrategias, ¿no? Están, por ejemplo, los algoritmos genéticos, que ahí, pues, su naturaleza es que tú tratas de emular el tema en el que a través de la combinación del genotipo, generas un fenotipo, que al final de cuentas tiene que ver con la combinación del código genético de dos individuos, ¿no? Existen estrategias evolutivas, por ejemplo, que ahí lo que te dan es como más la inspiración de cómo haces esa trascendencia de ideas de padre e hijo. Existen algoritmos también poblacionales como el Particle Swarm, que está basado un poco en esta idea de las aves, cómo vuelan y cómo las parvadas se van orientando por un líder y ellos siguen a este líder con cierta inercia y hacia allá, pues, digamos que es como es otra idea. Hay otras que están basadas, por ejemplo, en las feromonas de las hormigas, ¿no? En esa idea de cómo tú vas siguiendo, el grupo de hormigas va siguiendo un líder y a través de ese rastro vas buscando la solución. Miren, esta es la de Rosenbrook y aquí también, o sea, lo que les mencionaba, ¿no? Digo, aquí como el ángulo está un poquito sesgado, pero si se dan cuenta, las soluciones se empiezan a concentrar hacia acá. O sea, los óptimos no son, como les mostraba acá en la gráfica. Si quieren, me vuelvo. A este lado. O sea, estos dos óptimos que están acá pudieran ser engañosos, pero pues el algoritmo perfectamente se da cuenta que no son, pues va llegando ahí al óptimo local. De hecho, creo que a este hasta le hace falta un poquito de... Si quieren, vamos a intentar meterles otro poco más de frames. Nada más para que... para ver si logra converger hacia el óptimo. Sí, porque aquí como que se queda intermedio, ¿no? Aquí como que no está llegando del todo. Bien, vamos a ver. Y bueno, o sea, con esto ustedes pueden experimentar no solo estas funciones, sino muchas otras. Y también, por otro lado, lo que pueden hacer es hacer ejercicios sobre funciones más sencillas. Por ejemplo, sobre una función cuadrática o una función de una raíz cuadrada, por ejemplo. Pueden ustedes hacer eso y no necesariamente tiene que ser tridimensional. A lo mejor pueden empezar con una sola variable y hacer un plano en 2D en el que solamente ejecutes la variable contra la función objetivo y te des cuenta cómo trae ese análisis de convergencia, ¿no? Ya está a punto de terminar. Nada más para checar si sí efectivamente con más iteraciones logramos llegar más cerca del óptimo. Listo, creo que ya terminó. Vamos a ver.
Sí, creo que más o menos. O sea, seguramente le va a necesitar muchas más iteraciones, pero bueno, esos ya son parámetros en los que ustedes pueden jugar y a través de los cuales pues pueden generar distintas estrategias para lograr. Sí, miren, si se logró concentrar un poco más. Digo, aquí no se aprecia tanto el tema de las sombras y cómo se genera por lo mismo de que el plano está aquí interviniendo, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Y pues bueno, creo que de mi parte sería todo. O sea, espero les haya gustado el ejercicio. No sé si tengan alguna duda o quisieran comentar algo, a lo mejor algo más que les pueda ayudar, algún detalle. Sí, adelante, Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? Pues te felicito, Miguel, es un interesante trabajo. Pero desafortunadamente yo trabajé con simulación de pozos petroleros, donde las funciones tienen sumas infinitas y creo que me interesó mucho este algoritmo que presentaste, pero realizar esa sumatoria y hacer tanta evaluación de funciones, ¿no crees que llevaría demasiado tiempo llegar a la solución? Como son sumatorias infinitas, en el que hay que reducir los términos, no has visto cuál es el número de iteración o el número de evaluación de funciones que te lleva a llegar a la solución. ¿Has medido eso? Pregunto. Es que ahí depende del problema. Es decir, o sea, depende de la complejidad del problema y justo como tú ya te diste cuenta, también uno de los costos más importantes de este tipo de soluciones son las evaluaciones de función, precisamente. En estos casos que mencionas, existen dos alternativas. O lo resuelves a través de hardware, es decir, paralelizas estos cálculos de los costos, o puedes utilizar una función subrogada. Una función subrogada es una aproximación a la función real que te puede dar soluciones bastante buenas sin tener que usar la función original, con el caso de que seamos muy costosas, ¿no? Y bueno... también, perdón, adelante, te escucho. Sí, y lo otro es, ahí que el reto en el tema del hardware, lo que te mencionaba, para paralelizarlo incluso también puedes usar GPUs, pero el tema es que tu función tiene que tener partes que sean independientes, que no tengan variables dependientes para que sea eso. Y también, actualmente ya existen versiones de GPUs que tienen recursividad, antes era una limitante, pero otra forma en la que puedes resolver también esto es utilizando la recursividad para disminuir los costos de estas evaluaciones. Pero sin duda alguna, ese es uno de los, digamos, como, pues temas de que aquí es como muy, o sea, gasta muchas funciones, muchas evaluaciones de funciones, eso es lo que aquí tienen este tipo de estrategias. Sí, y también estaba simulando en manchas de petróleos, cómo hacer esta recolección de manchas de petróleo, y como tú bien lo mencionaste ahorita en una función que es plana, cuando la trayectoria del barco tiene que llevar una trayectoria óptima para recoger todo el petróleo que se derrama ya sabes, el viento y la ola y todo eso. Entonces nosotros nos encontramos con el hecho de que se vuelve plana en ciertas partes la función y ahí el optimizador se queda atorado. Entonces, por ahí me di cuenta que por ahí tú puedes salirte de esta parte plana de la función para llevarte a la solución. Voy a tratar, Miguel, muchas gracias por este pequeño problema que nos presentaste y algoritmo. Me resultó muy interesante, te felicito y a todos los relacionados con este taller que presentaron hoy. Gracias, Miguel. Gracias. Y nada más como extra, si te es de ayuda también, otra cosa que se hace es que si tú ya tienes más o menos una solución buena, que tú has trabajado, o sea, si dices que ya lo experimentaste, puedes hacer una inicialización de los individuos a partir de ese valor bueno que tú ya tienes y meterle algún ruido, o sea, algunas otras variables alrededor, con alguna estrategia de vecinos cercanos, y seguramente te va a ayudar a ahorrarte evaluaciones también, porque ya vas a llevar a ventajas, es decir, es como si comenzaras aquí con este que estoy presentando, como si comenzaras a la mitad, por ejemplo. En vez de generar 50 iteraciones, a lo mejor a la 10ª ya hubieras llegado. Gracias, Miguel. A ti. ¿Alguien más que tenga También, dudas? Miguel, una pregunta, Miguel. Sí, dime. Hablas de hardware, ¿no? Para este tipo de iteraciones. ¿Qué hardware tú recomiendas? Pues ahí depende cómo tengas tú, o sea, qué tan costoso sea lo que quieres hacer, porque pues depende cómo lo hagas. O sea, lo que ustedes vieron aquí, si te das cuenta, es una estrategia
de un solo proceso, es decir, pues tú metes el código y estás generando un proceso que está ejecutando este algoritmo. Pero lo que tú debes de saber es qué procesador tienes y cuántos cores traes y cómo puedes hacer aprovechamiento de esos cores. Es decir, va en dos sentidos. Si tú me preguntas, o sea, actualmente no solamente hay soluciones monolíticas, como estoy hablando ahorita, que en un solo equipo tú montas y tienes tus cores, sino también puedes hacer una función, una implementación en la cual tú ocupes clústeres de recursos y esos sean autoescalables, ¿no? Entonces, de hecho, ahorita está muy de moda todo el tema serverless, en el cual tú puedes montar un recurso que se pueda ir propagando el mismo para que no tengas que estar haciendo como esta limitante, ¿no? De que digas, no, pues yo tengo este servidor o esta máquina que me compré para esto y pues es todo lo que traigo, ¿no? Entonces, en general, yo te diría, es pues cualquier tipo de procesador que tenga multicores y en el caso de que también tengas posibilidad, pues meterte en una GPU y en la GPU solo lo que mencionaba es, tiene que haber independencia en las operaciones para que los puedas paralelizar, porque las GPU se comportan como, pues son varios hilos, ¿no? Varios procesos que en algún momento no tienen visibilidad. O sea, de hecho el GPU lo que tiene de dificultad es que hay una memoria compartida, la cual genera latencia y tú tienes que evitar tener que compartir datos con los otros hilos. Entonces, o sea, depende cómo quieras atacar el problema, pero las dos observaciones son esas. O sea, o ocupas multicores o ocupas GPU. Y lo que tienes que hacer es codificar, saber codificar con propuestas paralelas. De hecho, existen en Python ya algunas librerías que tan solo metes un bonche de código dentro de unos comentarios y automáticamente busca el compilador paralelizártelo. Aunque el paralelismo más óptimo siempre es el de más bajo nivel, es decir, que tú pues, manualmente vayas codificando cada bloque y sepas hacia dónde vas a meter el paralelismo, ¿no? Sí, muchas gracias, Miguel. Felicidades, ¿eh? Sí, gracias. No sé si alguien más tenga una duda. Mientras tanto, les voy a compartir aquí en el chat, que creo que sí tienen acceso. Creo que alguien escribió aquí una pregunta, pero... Miren, les voy a poner aquí la liga esta de este core que les mencionaba. Y también les dejo aquí la parte de las funciones objetivo. Que digo, bueno, creo que es un buen punto de partida para que ustedes lo chequen. Y también les voy a dejar aquí una referencia de un libro que está bastante interesante. Aquí está. Este libro, de hecho, toca temas más complejos todavía porque no solamente es como este ejemplo que yo di de optimización monoobjetivo, sino que esto se puede complejar todavía más y trabajar en optimización multiobjetivo, en la cual tú estás resolviendo múltiples objetivos, no solo uno, que es algo que pasa muy recurrente en los problemas del mundo real, y que además son estrategias en las cuales el término de óptimo ya no es el mismo. Es decir, para nosotros es muy intuitivo decir ¿qué es más eficiente? ¿Algo que tarda 2 horas o algo que tarda 1 hora? Pues el de 1 hora nos brinca, ¿no? Pero existen otros tipos de problemas en los cuales existe un compromiso. Es decir, por ejemplo, si tú quieres comprar un auto y quieres minimizar el costo, pero aumentar la potencia del motor, son objetivos que están en contradicción. Entonces, no existe una sola solución, sino es el criterio del óptimo de Pareto, en el cual tú puedes tener un conjunto de soluciones compromiso que algunas de ellas son incomparables, es decir, son igual de buenas porque en realidad no tienes una forma en la que tengas una función definitiva. Todos los problemas multiobjetivos, los cuales sí puedas comparar las funciones, los puedes transformar en un problema monoobjetivo tan solo con hacer una sumatoria de funciones. En el caso de los que realmente son multiobjetivo, tienes que usar un criterio de óptimo de Pareto para poder solucionarlos. Pero bueno, este libro también, si ustedes pueden buscarlo por ahí, o sea, de hecho yo les pasé el link real, pero
por ahí está en la red también. Entonces, si lo buscan, seguramente lo pueden descargar sin ningún tema. Pues de mi parte creo que es todo. No sé si no tienen alguna duda o algo más. De mi lado ya estaría hecho. Bueno, creo que se fue el anfitrión, pero pues no sé si tengan alguna otra duda. También los invito a que visiten nuestra página. La puse en mi presentación, es gosharp.ai. Y pues cualquier cosa, también yo estoy disponible. Me pueden buscar igual en mi LinkedIn. Y pues también tenemos nuestro tema de redes sociales. Adelante, Oscar, dime. Creo que levantaste la mano, pero no te escucho. A ver si ahora sí ya me escuchas. Sí, ya. Perfecto, gracias. Te decía, oye, lo que pasa es que tuve la oportunidad de revisar la página web de ustedes, de GoSharp. Está muy interesante todo lo que hacen. Digo, a mí lo particular me interesó mucho porque, bueno, yo trabajo para una compañía donde tenemos diferentes flotillas de, ahora sí como le llamaran, personas en motocicleta, por toda la República, ¿no? En diferentes puntos, en diferentes ciudades. Y sí hemos visto un punto que traemos aquí que queremos mejorar y que queremos optimizar mediante estas cosas. Entonces, digo, mediante todo este tipo de algoritmos y funciones que pudieran ser, aquí la cuestión es, con este modelo que nos mostraste ahorita aquí, se pudiera empezar a hacer ese tipo de interacciones para empezar a encontrar esa optimización de las rutas. Sí, claro. De hecho, nosotros tenemos un producto que a ver si quieren, dejen proyecto otro momento mi pantalla. Permítanme. Aquí. Creo que ahí está. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? No, voy a poner aquí la proyección. O sea, de hecho, todo esto que mostré yo, nosotros tenemos una solución que no solamente te genera todo este tema de logística, sino que también podemos dar un seguimiento a través de un aplicativo móvil. Este aplicativo móvil lo que te hace es que ya te pone directo a las manos del usuario las secuencias, o sea, no tienes que preocuparte por las secuencias, y se encarga de generar justo estas visitas de manera eficiente para generar ahorros y demás. De hecho, el escenario de ahorros que yo mostré, que si quieren, por aquí puedo abrir otra vez. No me metí tan a fondo porque, o sea, justo me quería orientar al tema teórico, pero estos costos que estamos poniendo aquí, estas reducciones, son precisamente a base, o sea, tú dices, ¿cómo debo ser comparativo, no? Nosotros tenemos una herramienta que te permite dar el seguimiento en tiempo real de cómo estás ejecutando la planeación, porque una cosa es la parte teórica en la que tú modelas y generas las rutas, pero la otra ya es la ejecución en el mundo real, ¿no? En el cual tú ya tienes un montón de temas como incidencias, o que a lo mejor están saliendo tarde, o no están respetando la logística, ¿no? Muchas veces también a la hora de implementar ya existe cierta renuencia a veces de los usuarios, porque pues tienen cierto escepticismo de cómo un sistema te va a dar algo que ellos, en la experiencia empírica que tienen, pues creen que traen como más fuerza, ¿no? Entonces, todo esto que mencionaba aquí de esta reducción de costos, precisamente se miden así en nuestra herramienta. Nosotros generamos las secuencias, montamos los segmentos, generamos agendas, se monta en un aplicativo y en ese aplicativo tú se lo das a tus usuarios, y esos aplicativos están recolectando datos en la nube y después nosotros los concentramos dentro de los servidores para tener justamente estos análisis ya enriquecidos de todo el tema operativo, ¿no? Ok, oye, interesante. Y ahora aquí el tema
importante aquí a saber, es decir, una vez que tuve ya una, digamos, una ruta que está, digo, optimizada, quiero pensar que empieces a jugar con algoritmos de Machine Learning para ir aprendiendo datos de evolutivos, bueno, de los mismos algoritmos, cómo va siendo mejor. Es decir, yo te platico muy sencillo, muy rápido. Es decir, aquí son rutas de personas, de cobradores que van a diferentes puntos y, por ejemplo, un cliente le pagó hoy a las 10 de la mañana, pero la próxima semana le va a pagar a las 11, por ejemplo, ¿no? Ya no, entonces ya trae una hora de desfase, entonces o se espera hasta que sean las 11, pero ya no fue antes a los anteriores, y si él llegó y le dijo, oiga, pues no te va a pagar, no está ahorita para pagarte, regresa. Entonces, todo ese tipo de condiciones variables las aprende y hace ese análisis para poderlo hacerlo predictivo, más que, digo, esa analítica predictiva que es la que necesitamos, ¿no? Sí, de hecho, o sea, ya tocando este punto, ya un tema real, ¿no? Lo que nosotros hacemos, justamente por eso usamos estas estrategias, es que como variables no solamente tomamos los costos, sino tomamos también horarios de visita, evitar zonas de peligro en ciertos horarios, tomar factores como los que tú mencionas de incidencias, y por eso lo llamamos ruteo dinámico, porque es algo que está vivo. Entonces, eso está vivo y no es estático, o sea, no es que planees y eso te dure meses, sino que cada día se van generando secuencias dependiendo de las necesidades y a estos cambios que tú vayas viendo, ¿no? Y por otro lado, esto que tú mencionas, se puede atacar a través de otro tipo de estrategias, que son de aprendizaje de máquina, con modelos predictivos. Y esos modelos predictivos en realidad están basados tanto en modelos de aprendizaje de máquina como de modelos estadísticos. Te ayudan a entender esa dinámica de datos y puedes poco a poco entender cada uno de esos clientes que tú tienes, cuál es su comportamiento y la probabilidad también de que en la visita o el horario que tú normalmente le llegas a hacer el cobro, pues tú lo encuentres, ¿no? Porque lo que tú quieres es hacer una visita exitosa. Exactamente, exacto. Sí. Excelente, excelente. No, pues, muchísimas gracias, Miguel. Muy buena tu aporte. Al contrario, lo que necesites también está en nuestro correo de contactos, en la página lo puedes encontrar. Y el mío, se los dejo por aquí también, si es que les hace de ayuda. Gracias. De acuerdo. No sé si alguien más tenga alguna otra duda o quisiera comentar algo. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos. Espero que les haya gustado y pues cualquier cosa, cualquier duda, no duden en contactarme. Este tema la verdad es que es bastante interesante y tiene muchas aplicaciones. De igual forma, nosotros estamos constantemente buscando pues, gente que le interese este tema y pues talento para nuestra empresa. Igual si están interesados o tienen conocimiento de esto, no duden en hacernos llegar también su CV. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Miguel. Excelente. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto a todos.